Os doy la bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde suelo hacer reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza, pero como hoy está lloviendo, pues estoy aquí en casa haciendo la reflexión. Y espero que sea de bendición como todas las otras cosas que comparto de la palabra de Dios. Es cierto que en la naturaleza allí ya me siento más a gusto compartiendo y aquí pues siempre me cuesta un poco más. Lo que hoy voy a compartir con vosotros está en el libro del Evangelio según San Lucas y lo he titulado, como dice aquí, que cojo una parte del texto, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta palabra que acabo de leer está cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. En Mateo lo tenemos en el capítulo 6, pero aquí en Lucas está en el capítulo 11. Y son pasajes paralelos que se complementan. En Mateo 6, a partir del verso 9, nos muestra, ¿no?, que Jesús dice: cuando oréis, va directamente al grano. El apóstol Mateo, cuando está escribiendo el Evangelio inspirado por Dios, pero aquí en Lucas nos muestra algo muy interesante, ¿no? Por eso he dicho que son pasajes paralelos que se complementan entre sí. Aquí en el capítulo 11, verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces le solicitan que les enseñe a orar. Entonces ya conocemos la oración del Padre Nuestro y llama pues la atención en este pasaje que voy a compartir cuando Jesús le dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y está hablando de hacer la voluntad de Dios el Padre. Y vemos que Dios nos creó en la palabra de Dios con libre albedrío, para que cada uno de nosotros tuviésemos la capacidad para decidir como seres humanos, de poder decidir lo que queremos hacer y lo que no. Hay muchas cosas que no podemos, por mucha voluntad que tengamos, ¿no? No todos podemos ir a la luna, cruzar a nado el Atlántico, por poner unos ejemplos, pero en muchas cosas cotidianas de nuestra vida, muchísimas, podemos decidir lo que vamos a hacer. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, y los puso en el huerto del Edén, pues ahí vemos, ¿no?, que él, pues con su libre albedrío, podían decidir entre obedecer a Dios y no obedecerle. Y Dios puso allí un árbol, ¿no?, porque Dios pone un árbol en el huerto del Edén, y esto pues nos muestra diferentes cosas, ¿no? La primera es para que ellos supiesen que no eran Dios, que estaban limitados, y que en su vida, su madurez espiritual, su crecimiento, fortalecimiento espiritual, dependería de su obediencia a Dios. Dios les dio un mandato que podrían comer de todo árbol, menos el árbol del bien y el mal, y que ciertamente el día que comiesen de él morirían. Y ellos pues acabaron desobedeciendo a Dios. Hicieron su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Ellos pues creyeron que eso era bueno para sus vidas, a pesar de que no era la voluntad de Dios para ellos, la buena voluntad, perfecta, agradable, pero Dios ahí lo puso para probarles, para saber si eran obedientes a su mandato, como he dicho, para que también entendiesen que tenían límites, que eran personas creadas a la imagen de Dios, pero con limitaciones. Para que nosotros debemos también saber que no somos robots, sino que Dios en su amor nos crea, pero también nos da la capacidad de que podamos obedecerle o no, seguirle o darle la espalda. Y aquí en esta oración de Jesús, cuando está enseñando a sus discípulos a orar, le dice, ¿no?, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, ¿no? El propósito de Dios es que su voluntad se haga en el cielo, que lo que Él determina en el cielo lo hagamos aquí en la tierra. Hay un pasaje de la Escritura, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 12, tenemos un pasaje que nos muestra el propósito de la voluntad de Dios para nuestra vida, en qué consiste la voluntad de Dios. Y aquí dice, en el 2, no os conforméis a este siglo, al sistema de este siglo. En la mentalidad
de cómo son las cosas en el mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que aquí dice, no, ahí tiene que haber una metamorfosis. Transformaos. Como la oruga se transforma en mariposa. Pues nos tenemos que transformar, y dice, por medio, el medio es la renovación de vuestro entendimiento, de lo que entendemos de la palabra de Dios en nuestra vida, es lo que hace que nosotros, la palabra de Dios, nos vaya cada día renovando. Entonces es como el aire de una casa. Al día siguiente, después de dormir, estar toda la noche ahí en la habitación, se abre la ventana para que entre el aire y renueve. Entonces en nuestra mente cada día se tienen que renovar todas aquellas cosas que Dios nos muestra a través de la luz de su palabra. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces en la medida que recibimos la palabra de Dios, la asimilamos y la guardamos, estamos renovándonos en el entendimiento de nuestra mente. Y dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis, no está diciendo para que tengamos una experiencia. Y he visto esto que dice la palabra de Dios, lo he experimentado, está muy bien, pero ahí va más allá, es comprobar de que lo que Dios dice con lo que yo pienso, con los conceptos que yo tengo arraigados en mi mente. Ahí es comprobar. Entonces cuando comprobamos, Dios dice esto, y yo en mi mente tengo estos conceptos, es ahí cuando tenemos que coger y derribar todo aquello que no es de la voluntad de Dios. Nos dice, ¿no?, aquí, que la voluntad de Dios, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es siempre buena y es lo mejor que Él tiene para nuestras vidas. Aunque no lo entendamos muchas veces, va a resultar siempre mejor obedecer que no hacerlo. Como cristianos tenemos que buscar la voluntad de Dios. Hay un salmo, el 143:10, que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Tú eres mi Dios, le dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces el deseo de nuestro corazón es todos los días pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Antes de leer la Biblia, hacer una oración para que el Señor abra nuestros ojos espirituales, nuestra mente, y nos enseñe lo que tiene para nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, lo tengo aquí separado, le dice cómo era nuestra vida en otro tiempo, ¿no? Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, éramos oscuridad, ahora tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones, hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro ser y tenemos la luz de la palabra de Dios, que es, como dice en el Salmo 119:105, lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Entonces aquí dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora somos luz en Cristo Jesús. Y dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y en el pasaje 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces yo estoy haciendo esto, pero esto que hago le agrada al Señor. ¿Y cómo saber si lo que yo estoy haciendo le agrada al Señor? Pues a través de la palabra de Dios. Aquí Dios nos muestra todo lo que es agradable a Él. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, es la buena voluntad de Dios, lo que Él tiene para nuestras vidas, para que sepamos cómo agradar a Dios en todo, cómo obedecerle. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios es que demos gracias en todas las cosas. En otro pasaje de Escritura, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice,
que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y así hay muchísimos pasajes que nos muestran de una manera clara la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y es a través de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, corregir, dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Entonces, ese es el propósito de la palabra de Dios. Esta mañana leí un pasaje en un salmo que Dios ama la justicia y el juicio, ¿no? Para que nuestra vida sea una vida caminando en la justicia de Dios. Seamos personas que vivamos una vida obedeciendo a Dios, agradándole en todas las áreas de nuestra vida. Entonces aquí vemos en Romanos capítulo 12, en el verso 2, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Está una voluntad de Dios general para todo el mundo, como dice en 1 Timoteo 2:4, que es que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y la voluntad de Dios también está en que todo el mundo pueda ser hijo de Dios. En 1 Juan 1:12-13 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios, como también escribe el apóstol Pedro, ¿no? Que de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de la verdad. Entonces ahí vemos que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Pero una vez que somos salvos, tenemos en nuestra vida que hacer la voluntad de Dios. Como el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ya no vivimos para sí. Esto está en 2 Corintios 5:15, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó en la cruz. Entonces ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, pero también la voluntad de Dios es agradable. Hay un salmo que es el 48, donde el rey David escribe, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Entonces cuando a una persona no le agrada hacer la voluntad de Dios, ahí hay un problema. Porque es agradable, es algo que cuando lo experimentamos en nuestra vida nos satisface, nos agrada. Pero cuando una persona no quiere experimentar la voluntad de Dios, no quiere en su vida hacer la voluntad de Dios, nunca va a poder en esa vida comprobar ni experimentar lo bueno que es hacer la voluntad de Dios. Aunque a veces no nos tenga que desgarrar el corazón, tengamos que pasar por situaciones y cosas que no entendemos. Pero siempre va a resultar mejor obedecer a Dios que no obedecerle. Dice también aquí que la voluntad de Dios es perfecta. Es lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. No falta ninguna cosa. Cumplir la voluntad de Dios es algo que nos complementa, que nos perfecciona. Jesús le dijo a sus discípulos, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Estamos llamados a ser perfectos como Dios. Y para ser perfectos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si no la conocemos, nunca vamos a poder ser como Dios ni entrar en ese propósito de Dios para nuestras vidas. Estos días estaba viendo el estudio que está llevando a cabo el pastor Segundo de Ferrol sobre las vestimentas o vestiduras del sumo sacerdote y lo que representan esas vestimentas exteriores, pues reflejan cómo tiene que ser la vida de los cristianos en nuestro interior hacia afuera, ¿no? Y me llama la atención las frases que él decía, que la verdad, con una profundidad que te abren la mente y te hacen ver las cosas en la palabra de Dios con un mayor calado, ¿no? Y hay dos, estuve hablando justo con él ayer, que se las estuve diciendo, y una de ellas es que la fe convierte las promesas de Dios
en poder real. Es la voluntad de Dios lo que me hace ser lo que Dios dice. Entonces sí, la verdad que es una frase para mí muy profunda, ¿no? Porque es la voluntad de Dios lo que hace que nosotros cuando obedezcamos seamos lo que Dios quiere para nuestra vida. El apóstol Pablo le escribe a los romanos que el propósito de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. También la palabra de Dios dice que Dios quiere pues que vivamos en santidad, practiquemos la justicia, caminemos haciendo lo que es justo, ¿no? Que también perdonemos a los demás nuestras ofensas como Jesucristo perdonó en la cruz a los que la habían crucificado allí. O sea, hay muchos ejemplos más de cosas que podría decir que es como es Dios, el corazón de Dios, ¿no? Amar a nuestros enemigos, amarnos entre los discípulos unos a otros para que sepan que somos discípulos de Jesús. Entonces, cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos su voluntad, estamos siendo como Dios quiere que seamos y como Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso, esta frase de la oración de Jesús, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, es lo que va a hacer que nuestras vidas cambien radicalmente y seamos personas que llevemos la luz de la palabra de Dios a otras personas. El testimonio de nuestra vida es lo que va a impactar a otros, no que tengamos un gran conocimiento de la palabra, que podamos estar una hora leyendo pasajes o diciendo cosas de la Biblia sin leer una nota. No, lo más importante es, como hijos de Dios, que hagamos la voluntad de Dios, porque ahí está nuestra vida, ahí depende todo. Cuando Jesús estaba en el Monte de las Bienaventuranzas, en el capítulo 7, versículo 21, le dijo a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nuestra entrada en el reino de los cielos va a depender de nuestra obediencia a Dios, de nosotros obedecerle, amoldarnos a la voluntad de Dios. Así de fácil, ¿no? Si no, ¿por qué tenemos que pasar penurias, persecución? Como dice en la Escritura el apóstol Pablo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, porque la padecemos, un montón de cosas, ¿no? Y es porque estamos en la voluntad de Dios, porque seguimos a Jesús y lo que le aconteció a Él nos acontece a nosotros en nuestra vida. Por eso tenemos siempre que seguir adelante en la voluntad de Dios, en la medida que recibimos su palabra, en la medida que recibimos su luz, pues tenemos que seguir ahí adelante, porque esto va a ser que nosotros seamos como Dios, perfectos. Como he comentado antes, ¿no? Jesús dijo, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces la voluntad de Dios no solo es buena, sino que también es agradable y es perfecta para la vida de todas las personas, los salvos, los que le seguimos. A las personas que no tienen en cuenta a Dios, pues la voluntad de Dios le da igual. Pero un día todos tendremos que comparecer ante Dios y ahí daremos cuenta de nuestra vida. Últimamente estoy leyendo muchos pasajes que hablan que los ojos de Dios nos observan. Estaba viendo, ahora que me viene a la mente, esta mañana leía el Salmo 33, lo voy a buscar. Hay muchos pasajes en la Biblia, ¿no?, que nos muestran que, por ejemplo, está en Proverbios 15:3, los ojos de Dios están mirando sobre todo lugar, viendo lo que hacen los buenos y los malos. Entonces, los ojos de Dios nada escapa de su control. Y aquí vamos a buscar en el Salmo 33, que justo hoy estaba ahí reflexionando. Últimamente estoy aquí parándome, sigo cada día con un salmo, pero me estoy parando en este. Dice el verso 18, aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperen su misericordia. Y después aquí también dice, en el 13, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Entonces Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, lo que pensamos. Antes de que venga la palabra a nuestra mente, Él ya sabe lo que va a salir de nuestra boca, ¿no? Y dice que está atento. Por eso nos muestra la palabra de Dios que tenemos que caminar en la verdad, en santidad, en amor, en justicia, por fe. O sea, vemos, ¿no?, todo el consejo de Dios en su palabra.
aquí dice que la voluntad de Dios es perfecta, y cuando en nuestra vida vivimos en la voluntad de Dios, estamos alcanzando la perfección de Dios. Siempre me llama la atención aquí la palabra que hemos visto de perfecta. Voy a buscar en Hebreos capítulo 5. Es una carta que lo suelo decir en diferentes vídeos, que me apasiona, me encanta leerla una y otra vez, porque aquí también nos habla de la perfección y dice sobre Jesucristo, y dice en Efesios 5:8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces vemos aquí una cosa muy importante, ¿no? Que si Jesús es el Hijo de Dios y es perfecto, como dice aquí, que y habiendo sido perfeccionado. Entonces aquí lo que nos está mostrando la palabra de Dios, que Dios en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad de Dios, nunca había experimentado el ser hombre y que le dieran bofetadas y que tenía que morir en una cruz por todos los pecados de la humanidad. Entonces él ahí en esa humanidad, en la vida de Jesús, pues también pienso, por lo que veo en la palabra de Dios, que hubo luchas. Cuando vamos a Mateo capítulo 26, dice aquí la palabra de Dios, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que su alma estaba muy triste hasta la muerte, ¿no? Porque él como Dios no quería padecer eso. Pero en la palabra de Dios vemos en Filipenses que dice que él, siendo Dios, se hizo hombre y tomó forma de siervo. Vemos aquí, para ir un poco hilando todas las cosas, en el capítulo 2, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús aquí, cuando está en el huerto de Getsemaní, dice aquí la palabra de Dios en el verso 38 del capítulo 26 de Mateo: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, que él ahí, no sea mi voluntad, porque a lo mejor la voluntad de él estaba: yo no quiero pasar esto, estoy hasta la muerte triste, yo soy Dios, pero no se haga como yo, sino como tú. Jesús es nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro ejemplo supremo para que le imitemos, para que también nosotros a través de él podamos hacer, morando en nosotros el Espíritu Santo, la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 3 dice que en otro tiempo nosotros vivíamos haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, pero que Dios envió a Jesucristo para que ya muramos a esos deseos pecaminosos, carnales, y vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice en Efesios 2.1 que estamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida en Cristo Jesús. Nos dio esa vida en Cristo Jesús para que ya no vivamos haciendo los deseos de la carne, porque no podemos agradar a Dios. Los que viven según la carne, escribe el apóstol Pablo a los romanos, no pueden agradar a Dios. Ya no podemos agradar a Dios si estamos viviendo en los deseos de la carne. Por eso hemos visto que es la buena voluntad de Dios, es agradable, vivir conforme el agrado de Dios, y es perfecta. Ahí, en nuestra obediencia a la voluntad de Dios, vamos a traer la perfección de Dios a nuestra vida. Vamos a vivir como Dios quiere, perfectos, sin que nos falte nada, que estemos completos en su voluntad. En Efesios capítulo 5 estuve leyendo, ¿no?, que en otro tiempo éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor. Y después dice en el verso 15, ese es el 8, mirad pues con diligencia cómo andéis, con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y después dice aquí, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos.
no insensatos. La persona insensata es ignorante. Nosotros tenemos todos los días que leer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, en nuestra vida, el hacer la voluntad de Dios va a traer esa bendición de Dios. También nos va a ir todo bien, como Dios, lo voy a buscar, le dijo a Josué, después de que Josué pues recibió el llamado de Dios para introducir el pueblo de Dios en la tierra prometida. Y dice aquí en Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos, ¿no?, la importancia de no solo conocer, sino también llevar a cabo en nuestra vida la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, vamos a ser felices. Eso no quita que pasemos por dificultades, por pruebas, pero sabemos que si estamos en la voluntad de Dios, es lo que Él tiene para nuestra vida. Termino con unos pasajes del apóstol Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ves? Que hagamos bien. Es una voluntad genérica para todos. Después, cuando nos habla de pasar las pruebas, en el 3.17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es padecer el bien si la voluntad de Dios lo requiere. En el 4.19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Entonces, hay personas, hay hermanos, puede que nos pase también a nosotros, porque todo se está poniendo muy raro últimamente con esto del COVID. En todos los países están aquí, pues, muchos gobernantes queriendo, pues, aprovechando los estados de alarma y todo para darnos caña a los cristianos y quitarnos derechos. Y no sabemos lo que va a ser mañana, pero aquí dice, ¿no?, que si padecemos sea según la voluntad de Dios. Señor, haga su voluntad. Y es cierto que hay muchos países del mundo, aquí en España todavía no, hay esas persecuciones, pues que te matan por predicar de Cristo, si se enteran que has hablado a otras personas. He tenido esta oportunidad pues en África, en Mauritania, y allí pues en el tiempo que yo estuve, un país islámico, el hablar de Cristo y todo pues tenía sus consecuencias, y tiene, ¿no?, a la gente de allí sobre todo. Entonces hay países árabes, hay muchos sitios del mundo donde no se puede hablar de Cristo abiertamente, como aquí en España. Los cristianos están perseguidos, Pakistán, todas esas zonas de ahí, que no hay esa libertad. Entonces ahí, cuando uno da testimonio de Cristo, sabe que puede perder hasta su vida, ¿no? Pero aquí dice que es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios lo requiere. En el cielo está nuestra recompensa. Como cristianos tenemos cada día que pedirle al Señor lo que dice Jesús en su oración, ¿no?, que se haga la voluntad de Dios así en el cielo como en la tierra, en nuestra vida. Que el Señor os bendiga con esta reflexión de la palabra, y hasta otro momento con vosotros.